Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia. Vamos a leer en primera instancia Proverbios capítulo 1, versículo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 1 dice así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Recuerde que Salomón fue ungido como rey de Israel, pero Dios lo bendijo con su unción, la misma unción que había con la que había ungido a su padre, digámoslo así, pero tenía una particularidad, que Dios le había dado sabiduría a Salomón. Así es que tenía una unción especial Salomón porque Dios le dio sabiduría. Así es que aquí vemos a Salomón escribiendo los proverbios bajo la inspiración del Espíritu Santo, bajo el poder y la unción de Dios sobre su vida. Dice la escritura, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor al Señor o el temor del Señor. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El diseño de Dios es que tú y yo podamos apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Empezando por la fe de Jesús y reconocer a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Dice la Escritura que Él nos dio grandes y preciosas promesas. En primer lugar, para hacernos sus hijos, como dice la Escritura, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, es decir, de Cristo, a nuestros corazones. Previamente en Juan dice la Escritura, y a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Así es que, empezando por darnos la paternidad y hacernos hijos, como dice también la Escritura en Romanos 8, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Como dice Efesios 4:24 y como dice 2 Corintios 5:17, si somos nacidos de nuevo, nuevas criaturas somos en Cristo y hemos sido creados, constituidos, recreados en la justicia y santidad de la verdad, con un nuevo espíritu. Así es que, unido a esto que nos hizo sus hijos, nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, al reino de Cristo, siendo hijos de perdición, hijos de iniquidad, hijos del diablo, nos transformó para ser hijos de Dios. Al reino de Cristo, espiritualmente somos nuevas criaturas y nuestro espíritu es uno con Cristo, sabiendo Dios que nuestra alma y nuestro cuerpo no pueden ser redimidos aún, sino hasta que Cristo venga por nosotros. Entonces manifestó grandes y preciosas promesas para que en este mundo material podamos reinar en vida con el propósito de que el Evangelio sea predicado y que muchos vengan al conocimiento de la verdad y que muchos vengan a Cristo. Y entendiendo el Señor que necesitamos ser transformados en la medida en la que somos renovados por la palabra, Dios diseñó una estrategia. Y para que tú y yo podamos apropiarnos de toda la bendición y de todas las promesas que se encuentran en el ámbito espiritual y que el Espíritu las contiene ya en nosotros porque estamos completos en Cristo, dice la Escritura. Dios permite un proceso para que en la medida en la que nosotros
permanecemos en la palabra, permanecemos. Permanecer no solo significa estar en la posición correcta, en el lugar correcto, con el entendimiento correcto, sino durante un proceso de tiempo en el que nosotros podamos permanecer para conocer la verdad en cada una de las situaciones de nuestra vida, y entonces ser libres y reinar y poseer y conquistar y vivir a la manera de Dios en la vida abundante de Cristo. La sabiduría tiene que ver con la palabra de Cristo, con la palabra de Dios, y la sabiduría tiene que ver con vivir a la manera de Dios. Y el proceso que Dios diseñó es que tú y yo, en la medida, con el tiempo que permitamos que la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones, renueve nuestras mentes, seamos transformados, entonces podamos apropiarnos por la fe, a través de la fe podamos tomar cada una de las promesas. No depende de nuestra habilidad como hombres, no depende de un tiempo específico diseñado para cada cosa, porque depende de cómo respondamos nosotros a la palabra, es decir, creyéndola. Pero sí depende de un proceso en el que puede ser una semana, un mes, 6 meses, un año, 3 años, 5 años. En la medida en la que nosotros sembremos la palabra, permanezcamos en ella, la cuidemos y esta palabra sembrada produzca el fruto, nosotros nos podemos apropiar de estas bendiciones. Ahora, una de las maneras en la que, digámoslo así, a la manera de Dios, hay dos caminos, dependiendo de la urgencia de la necesidad de la vida del creyente. Dios ya suplió toda necesidad en la vida del creyente. Toda necesidad para toda la vida y la piedad han sido suplidas para todos los creyentes nacidos de nuevo, los que hay ahorita ya convertidos y los que vendrán en el futuro. Sean miles, sean 10 miles, sean 100 miles, sean millones, sean miles de millones. Dios ya proveyó en su diseño poderoso, en Cristo Jesús. Ya nos otorgó todo lo necesario para la vida y la piedad. Todo ya fue suplido. Toda necesidad ya fue suplida en Cristo Jesús. Y en la medida en la que nosotros vamos perseverando en la palabra y vamos conociendo la palabra y la palabra va dando fruto en nuestras vidas, entonces nosotros vamos tomando por la fe, apropiándonos por la fe de cada una de esas promesas. Esa es la manera consistente para el creyente. Sin embargo, como venimos de un mundo caído, un mundo en tinieblas, un mundo en donde las personas han sufrido pérdida, han sufrido situaciones difíciles, han sido traumatizadas, trastornadas, maltratadas por este mundo, por la incredulidad, por el mismo diablo. Cuando una persona viene a Cristo o cuando los creyentes están sufriendo alguna adversidad, alguna necesidad inminente, rápida, necesaria, y no tienen los elementos en la palabra, es decir, no tienen la fe, no ha sido sembrada la palabra y no han permanecido en la palabra y cuidado la palabra para que la palabra dé fruto, un camino alternativo o un camino inminente que Dios ha diseñado es que el creyente pueda ser bendecido por la fe de otro creyente que ya ha prevalecido en la palabra. O que los creyentes en necesidad, que tienen una necesidad inminente, puedan recibir bendición por aquellos que han ejercitado sus vidas en la unción del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, para que a través de la fe, a través de la unción del poder de Dios, la vida de aquellos creyentes que tienen una necesidad inminente sea restaurada. Le voy a poner un ejemplo. Si hay un creyente que está sufriendo enfermedad y no tiene la palabra sembrada en el corazón respecto a que Cristo ya nos sanó, que por las heridas de Cristo hemos sido curados, hemos sido sanados, y tiene la necesidad inminente de ser sanado,
En el proceso en el que ese creyente pueda recibir la palabra y pueda sembrar la palabra y cuidar la palabra y permanecer en la palabra para que la palabra dé fruto y pueda conquistar la salud, la sanidad que Cristo ya nos otorgó y que tenemos en Cristo, porque déjeme decirle que la salud y el bienestar, la sanidad es parte de nosotros, la enfermedad no. Pero digamos que ese creyente necesitaba ser sanado en una semana, en un mes, porque si no iba a perder la vida. Posiblemente de aquí a que pudiera perseverar en la palabra, permanecer en la palabra y que la palabra diera fruto, iban a pasar 4 meses, 6 meses y entonces iba a ser insuficiente para el creyente y el creyente podía perder la vida. Así es que Dios diseñó también un plan inminente para que a través de la fe de otros que creen la palabra, que han permanecido en la palabra, puedan bendecir a los que están en necesidad para ser restaurados. Y así entonces alguien que está enfermo pueda ser bendecido por alguien que tiene fe y que sea sanado. Por ejemplo, la Escritura dice, estas señales seguirán a todos los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si yo he recibido esta palabra y creo esta palabra y he permanecido en ella, basta con poner mis manos sobre los enfermos para que sanen. O pongo otro ejemplo, digamos que alguien esté en una situación difícil financiera y necesita un proceso de tiempo para creer la palabra, sembrar la palabra, permanecer en ella, cuidarla para que dé fruto y empezar a ejercitarse en sembrar para cosechar. Posiblemente en una situación difícil, en una situación de deuda, al mes pudiera haber perdido todo lo que ha adquirido por mucho tiempo de su vida, podría pisar quizá ser arrestado o ir a la cárcel por alguna situación financiera. Pero asociándose con alguien que ha participado o que participa de la misma fe, pero ha creído y ha permanecido en la palabra, puede ministrarle, orarle y la unción del Espíritu Santo puede manifestar un milagro financiero en su vida también. Entonces, a través de creyentes que ya han permanecido en la palabra, los creyentes que apenas están en el proceso de crecimiento y de permanecer en la palabra y empezar a apropiarse de todas las bendiciones, pueden recibir bendición a través de milagros, a través de señales, a través de prodigios. No fuimos llamados a vivir a través de ellos, fuimos llamados a manifestarlos para bendecir a todos aquellos que los necesitan para tiempos específicos. Pero es más bienaventurado vivir bajo la bendición de Dios cuando aprendemos a tomar nosotros mismos a través de la fe lo que ya nos ha sido concedido por gracia. Ahora, estos son, digamos que, la manera de Dios o las dos maneras de Dios. Y en el proceso, que es el proceso principal en el que Dios va transformando nuestras vidas, cuando nosotros renovamos nuestra mente con la palabra, en el proceso nosotros vamos adquiriendo bendición y la bendición es permanente. La bendición viene por causa de la gracia de Cristo. La bendición que vamos conquistando ya nos fue otorgada, ya nos fue dada por gracia. Y es mejor vivir en la bendición de Dios porque es permanente, es completa, es plena. Y si en un momento dado necesitamos de un recurso inmediato y no hemos todavía perseverado en esa área de nuestra vida, asociándonos con personas que participan de la misma fe, podemos ser bendecidos. Ahora, la situación o el problema está en cuando el creyente, viniendo a Cristo, no entiende correctamente la palabra, o no ha perseverado en la palabra, o no ha creído la palabra, o no ha escudriñado la palabra, o no ha seguido en la palabra, sino que ha seguido en su carne. Puede participar de eventos, puede participar de reuniones, puede participar de congresos, puede participar de muchas cosas en la iglesia, en el mundo cristiano. Pero si no permanece en la palabra, no hay manera de vivir por la palabra o a través de la palabra o por el Espíritu. Así es que si no permanece en la palabra y no siembra la palabra y no cree la palabra, entonces no podrá
apropiarse por sí mismo de lo que le ha sido concedido en Cristo. De tal manera que queriendo vivir sanidad, queriendo vivir un milagro, queriendo disfrutar salud financiera, queriendo vivir libre de depresión, libre de amargura, libre de condenación, libre de culpa, con relaciones saludables en su familia, queriendo vivir el éxito de Dios y no pudiendo hacerlo porque no puede apropiarse de la palabra. El creyente es frustrado y busca medios alternativos que no es asociándose con alguien que participa de la misma fe, sino busca medios alternativos que no son necesariamente de acuerdo a la palabra. Y ahí viene el problema, porque los medios alternativos son incredulidad. Y aunque parezcan buenos, son incredulidad. Si no provienen de la palabra, no provienen de la fe. Son incredulidad. Y la incredulidad es un estorbo para la fe. Merma la fe, impide que la fe se apropie. Así es que puede haber creyentes que en un tema en particular estén luchando en sus mentes y en sus corazones con la palabra de Dios y con la incredulidad, y entonces no van a poder perseverar. La palabra no va a poder ser sembrada y dar su fruto, de tal manera que no vamos a poder ser fructíferos, sino estériles respecto a la manera de Dios, y entonces el creyente va a sentirse frustrado y va a seguir intentándolo por esos medios alternativos, que son los medios que este mundo ofrece. Medios o maneras o formas, sabiduría humana que parece buena, pero que no necesariamente lo es. Y entonces vemos como creyentes queriendo vivir en salud y en bienestar, en sanidad, no tienen la palabra. Te pongo un ejemplo, puede venir alguien y te dice, oye, quiero que ores por mí porque estoy enfermo y quiero que Dios me sane. Y tú le puedes decir, bueno, ¿y crees la palabra? Sí, en algún lado yo creo que la Biblia dice que Dios nos debe de sanar. Entonces no tiene fe. Y aunque alguien que sí tiene fe puede ejercer y bendecir a esa persona para que reciba su milagro, sin embargo, los creyentes que viven de esa manera, que no viven en la palabra, sino quieren seguir viviendo en su carne sin la palabra. Vivir sin la palabra es vivir en la carne. Nunca podrán prosperar, nunca podrán poseer lo que Dios les ha concedido por gracia. Y quieren que de manera automática sucedan las cosas. Nadie puede venir a ti para decir, ora por mí para que sea próspero en este tema, cuando no has sembrado la palabra. Y tú no puedes sembrar la palabra de manera automática por una oración y que la palabra dé su fruto de un momento para otro. No, es un proceso en el que se siembra la semilla para que dé su fruto. Y el tema o el problema aquí es que entonces los creyentes que no siembran la palabra, que no son transformados por el poder del Espíritu de Dios y la palabra de Dios en sus vidas, no son transformados, no son cambiados. Y si no son transformados y cambiados, no pueden apropiarse de lo que les ha sido concedido por gracia. Aunque sean hijos del rey, no pueden vivir como príncipes. Aunque sean hijos de Dios, no pueden vivir como hijos de Dios. Aunque estén en Cristo, no pueden vivir en el poder, en la gloria de Cristo. Y a través de medios alternativos, como la medicina, como los bancos, los préstamos bancarios. Y no estoy diciendo que, digamos que consultar a un médico o consultar a un banquero o consultar a un psicólogo prácticamente sea demoníaco y que te vayas a ir al infierno. No, de ninguna manera. Pero lo que quiero decir es que todas estas cosas alternativas tienen sus riesgos y son incredulidad, no son de acuerdo a la palabra. Y lo que no es de acuerdo a la palabra no proviene de fe. Y lo que no proviene de fe es pecado. Y el pecado tiene sus resultados. No para con Dios, porque nosotros fuimos redimidos total y completamente por causa de la obra terminada en Cristo. Pero recuerde que cuando nosotros nos envolvemos en lo que no proviene de fe,
vamos a permitir que el diablo pueda enrolarse en nuestras vidas y quedar vulnerables en esa área para que él venga a robar, a matar y a destruir. Entonces imagínese a un creyente confiando en los sistemas médicos y ofreciéndose a tratamientos que aparentemente son buenos, pero que matan la misma vida del cuerpo y sufren y padecen. Y entonces es más fácil creer en un milagro que creer que a través de un tratamiento médico, cuando alguien sufre algo muy fuerte en su salud, pueda ser sanado. Es más fácil creer en la palabra y ser sanado por el poder de Dios que a través de un tratamiento que destruye y que mata pueda ser sanado. Lo mismo es más fácil creer en ser prosperados y en sembrar para cosechar, en anclarte en un, digamos que en un préstamo que es leonino, que va en contra tuya al 300% y que te va a acabar financieramente. Es más fácil creer en la prosperidad de Dios y en el poder de Dios en las finanzas que creer que a través de un agiotista o a través de un préstamo o de conseguir un crédito que es completamente digamos que contrario a tus posibilidades financieras y que es, digamos que brutalmente aniquilante para las finanzas, puedas tú conquistar una libertad financiera. Lo mismo que a través de los consejos humanos de un psiquiatra o de un psicólogo, tú puedas superar todos tus problemas, todas tus depresiones, todas tus ansiedades, todas tus situaciones. Es más fácil creer en la palabra que creer que a través de sistemas humanos puedas superar, que a través de experiencias limitadas de los hombres puedas superar lo que no se puede superar, sino a través del poder de Dios, a través de la palabra de Dios. Así es que el punto aquí es que necesitamos seguir caminando y entender que es un proceso en donde somos transformados sin esfuerzo por el poder de la palabra de Dios. Mira, como dice la escritura, ahí mismo en Proverbios, pero ahora vamos al versículo 20 y 21. Y esto es importante que lo podamos discernir a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, porque si somos creyentes nacidos de nuevo, Dios nos ha bendecido y no maldecido, porque Él quitó la maldición de nuestras vidas. Pero nosotros no debemos aparentar vivir en lo que no somos. El diablo aparenta la bondad. El diablo tiene apariencia de luz, pero es oscuridad. El diablo va a intentar aparentar a Cristo. Lo intenta, por eso son los anticristos. El diablo aparenta el bien, pero es mentiroso, es malo. Es apariencia. Nosotros somos hijos de Dios. No podemos aparentar ser malos cuando somos de Cristo. No podemos aparentar la escasez cuando hemos sido bendecidos con toda bendición. Cristo llevó en el Calvario nuestra pobreza para que seamos enriquecidos. No podemos aparentar vivir en enfermedad cuando por sus heridas hemos sido sanados. No podemos aparentar vivir en maldición cuando hemos sido grandemente bendecidos. No podemos aparentar vivir en rechazo y en depresión y en deterioro y en soledad cuando hemos sido altamente aceptados, favorecidos en Cristo. No podemos aparentar vivir en muerte, en vulnerabilidad, cuando hemos sido conquistados por la vida misma de Cristo, cuando Cristo nos ha dado su vida. No podemos aparentar vivir en camino de pecadores cuando Cristo nos ha dado su virtud y Él es el camino, la verdad y la vida y hemos sido totalmente perdonados. No podemos aparentar vivir en condenación y culpa cuando en Cristo hemos sido perfectamente justificados y ahora somos la justicia de Dios en Cristo. No podemos aparentar vivir en situaciones y en problemas y en adversidades y en afanes y en angustias cuando en Cristo tenemos su paz. Y la paz puede gobernar nuestras vidas de una manera contundente y continua. No podemos aparentar estar defraudados y solos y
abandonados y huérfanos, cuando en Cristo hemos sido adoptados por el Espíritu Santo. Y Cristo nunca nos dejará y nunca nos abandonará y Él mora en nosotros. No podemos aparentar ser buenos por pensar en la carne y seguir la carne, cuando la palabra de Dios dice que debemos de poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu, y tenemos la palabra y tenemos el Espíritu de Dios. No podemos aparentar la obediencia a las reglas y a los mandamientos, cuando en Cristo hemos entendido que el resultado de sembrar la palabra es ser transformados. Y Dios nos ha dado todas las riquezas y las herramientas y el poder y su espíritu de poder, amor y dominio propio para apartarnos de Dios por amor, por lo que somos, no aparentando lo que no somos y queriendo hacerlo a la fuerza. No podemos aparentar conquistar las cosas por obras cuando hemos sido salvados por gracia en Cristo Jesús. Así es que en Proverbios capítulo 1, versículo 20, rápidamente lo vamos a leer. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de las reuniones y en las entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones. La sabiduría está presta y es a través de la palabra. Dice: pero ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Es lo que nos ha sucedido ahora. Dice: por cuanto llamé y no quisiste oír. Y ahí es para todos aquellos que rechazan a Cristo, que rechazan la palabra, pero nosotros no podemos aparentar como ellos que rechazan la palabra cuando hemos sido adoptados y nosotros decidimos venir a Cristo cuando Él nos conquistó por amor. Nosotros estamos en Cristo porque lo hemos decidido así, por la fe. Así es que no podemos aparentar que somos como los que no tienen a Cristo, como los que están descritos aquí, porque dice: llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Desechaste todo consejo mío y reprensión no quisiste. También me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que temáis. Cuando viniere como una destrucción lo que temáis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre todos viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Esto es para todos los que han rechazado a Jesús. Esto no sucederá en tu vida, pero tú no puedes vivir aparentando que eres como ellos, creyendo que Dios no te va a responder, creyendo que no lo buscas porque has hecho lo malo. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallaréis, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. No quisieron consejo y menospreciaron la reprensión mía. Comerán de su fruto en su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Nosotros no podemos aparentar querer lograr las cosas humanamente hablando, no. Necesitamos voltear nuestros ojos a Cristo y permanecer ahí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. A esto fuimos llamados. Pero no podemos aparentar que no tenemos Dios cuando Dios nos ha salvado. No podemos aparentar que la palabra no tiene virtud alguna cuando la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es que la sabiduría está hablándote y clamando para que tú permanezcas en ella. Mira cómo dice la palabra en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 11. Rápidamente también lo vamos a leer. Dice: vosotros os es dado saber el misterio del reino, mas los que están afuera en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Tú y yo no podemos aparentar que vemos, pero no vemos, y que oímos, pero no entendemos. No, Dios te ha dado su Espíritu Santo para que te revele todo lo que te ha sido concedido, para que te guíe en la verdad, para que te revele la palabra. Necesitas creerlo. Tú no eres inconverso, tú no estás sin Cristo. Si eres un creyente nacido de nuevo, tú has sido llamado para que te sea revelada la palabra. Por eso necesitas venir a ella. No puedes aparentar no venir a la palabra porque no la entiendes. No, tienes al Espíritu Santo y necesitas creer esto para que vengas a la palabra y el Espíritu te revele la palabra. Dice entonces el versículo 13:
¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esta parábola es la palabra fundamental y central para la vida del creyente. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estas son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que oyen la palabra, viene Satanás y les quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es decir, reciben la palabra, pero no la entienden. Menosprecian, no entienden la palabra, desisten de la palabra y la palabra les es quitada por el diablo. Y esta es la operación del diablo continuamente, que tú escuches la palabra, que tú medites la palabra y quiere venir a robártela. Cuando tú no la entiendes y cuando tú desistes y cuando tú menosprecias y cuando la sabiduría clama a ti, pero tú no respondes correctamente, quieres recibir la palabra y permites entonces que el diablo venga a robarla cuando tú no la entiendes. Dice, estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando no han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz porque no permanecen en la palabra. No cuidan la palabra, entonces la palabra es de corta duración y vienen las situaciones, las dificultades y entonces toman los medios alternativos. Si se sienten frustrados porque no pueden conquistar la bendición que les ha sido concedida por gracia, porque no permanecieron en la palabra, no buscan a alguien o se asocian con alguien que participa de la misma fe por vergüenza, por ignorancia, por negligencia, por lo que tú quieras, no buscan a alguien para ser ministrados, para ser bendecidos, sino que buscan los medios alternativos y entonces estos son incredulidad y quedas vulnerable a perder, a ser robado, a ser maltratado y sufres. Dice, los que fueron sembrados en espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, las codicias, entran y ahogan la palabra. Es cuando tú quieres permanecer en la palabra, pero también buscas los deseos humanos, mundanos. Quieres leer la palabra, pero también buscas el cine, la televisión, la diversión. Y no estoy diciendo que el cine, la televisión y la diversión sean diabólicas, sean malas, pero cuando tú sustituyes la palabra, sustituyes el consejo por vivir aparentemente, este mundo te dice que la vida se disfruta experimentando y viviéndola en todo lo que este mundo ofrece, menos en la palabra. De hecho, la juventud ahora se excusa que todo lo que tiene que ver con la palabra ha pasado de moda, es de la antigüedad, es de conservadores. Ahora hay que vivir con una mente abierta y con una mente libre y con libertad, pero esto es un completo engaño. Aquel que piensa así tiene una mente cerrada, ya no está en libertad, sino ahora está en esclavitud y un mundo que es engañoso, que ofrece cosas efímeras, que ofrece cosas espontáneas, que no producen eternidad, sino producen muerte. Y no estoy diciendo que no podamos disfrutar de algunas cosas, pero no podemos sustituir esas cosas y creer que esa es la vida y que esa es la felicidad, como tener propiedades, como tener bienes, como tener mucho dinero y no hacer nada con ello y no ser fructífero, sino ser codicioso, ser malévolo, ser envidioso y querer disfrutar y darle deleites a la carne y no hacer morir las obras de la carne o los deseos de la carne a través del Espíritu y de la palabra de Dios. Cuando hay carencia de la palabra, empiezan a surgir los deseos de la carne y el creyente no se da cuenta y piensa que todo está bien y piensa que cumplir con ciertas cosas es suficiente en el cristianismo, pero no es así. Cuando no permanece en la palabra, sino que sigue los afanes, la vanagloria de esta vida, entonces no se da cuenta y cree que las cosas están bien, pero realmente está viviendo en su carne y no está viviendo en la palabra, en el Espíritu, no está viviendo a la manera de Dios, no está viviendo en lo mejor de Dios y ya le fue otorgado, ya le fue concedido para ser conquistado, es decir, para ser, digamos, apropiado por la fe sin esfuerzo. Dice el versículo 19, el 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Es decir, los que cuidan la palabra y su palabra, la palabra es entendida y no hay afanes y resisten los afanes y resisten, digamos que el falto entendimiento, sino perseveran, escudriñan la palabra, digamos que permanecen en ella, entonces es buena tierra y la palabra cuando se siembra produce su fruto para 30, 60. Ahora,
Es importante que entendamos esto respecto a la palabra y con esto termino. Ahí mismo en Marcos 4, pero ahora vamos al versículo 26. El Señor Jesucristo dice, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece, ¿cómo? Él no lo sabe, el hombre. Pero la tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Así es que aquí dice la escritura en Marcos que la tierra produce por sí misma cuando la semilla es sembrada. La tierra produce por sí misma cuando la semilla es sembrada. Si nosotros vamos al Génesis, usted puede encontrarlo en los primeros capítulos de Génesis, la escritura dice que la tierra, Dios habló a la tierra y la tierra produjo no solo las plantas, los árboles, sino inclusive los animales. Recuerde que Dios formó al hombre de la tierra. Así es que la semilla es sembrada en la tierra y la tierra por sí misma produce, de manera automática produce. Y produce y sale primero, usted sabe que sale el tallo y después salen las hojas y después sale el fruto y después el fruto se llena. Es un proceso que va madurando y que va dando el resultado con el tiempo hasta que el fruto está listo y usted puede cosechar el fruto. ¿Quién lo hace? La tierra. ¿Cuándo? Cuando la semilla es sembrada. Si usted tiene la semilla por un lado y la tierra por otro lado y no se juntan, la semilla no se siembra, nunca va a poder manifestarse la rama, las hojas, el fruto y que ese fruto pueda estar maduro para ser cosechado. La semilla tiene que sembrarse y según una semilla de manzano producirá manzanos, producirá un árbol de manzano que producirá manzanas y según una semilla de maíz producirá una hortaliza, eh, digamos que una siembra, unas plantas de maíz con los frutos de maíz para que se coseche maíz. Bueno, asimismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios separada de ti no puede producir fruto en tu vida. Nuestro corazón es como una tierra fértil. El Espíritu Santo que mora en nosotros, siendo uno con nuestro espíritu, ha formado en el corazón como una tierra poderosa. No en la parte del alma, pero en la parte espiritual es como una tierra poderosa, que tiene todo el contenido de lo que tú y yo necesitamos. El alma es la parte de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestra voluntad. Todo esto tiene que ser transformado sin esfuerzo por el poder de la palabra para vivir a la manera de Dios, en lo mejor de Cristo. Pero cuando la palabra se siembra, definitivamente que entra por nuestra mente y tiene que ser entendida y después se concibe en el corazón y cuando ésta da fruto transformará la manera de pensar, porque pensará ahora los pensamientos de Cristo y no los pensamientos del mundo. El alma simplemente es como un intermediario entre los sentidos, lo físico y lo espiritual. En la medida en la que nosotros ejercitemos el alma, es la medida en la que nosotros nos comportaremos, viviremos. Así es que mientras seamos renovados por la palabra, entonces nuestra alma será transformada a la imagen de Jesús. Pensaremos como Jesús en la palabra, nos comportaremos como Jesús, el alma causará la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero el fruto para que el alma cause esto, el fruto para que nuestro cuerpo viva en salud y en bienestar, el fruto para que nuestras acciones produzcan, sean prósperas, proviene de lo que nos ha sido concedido por gracia y se encuentra en nuestro espíritu, en la parte espiritual del corazón, si lo podemos decir así. Así es que cuando la palabra es sembrada en esa parte del corazón y nosotros cuidamos la palabra, recuerde que ningún sembrador puede sembrar la palabra y dejar sin regar la palabra, dejar que crezcan espinos o que alguien le eche piedras o que vengan las aves a intentar comer la palabra que se ha sembrado en la tierra. No, la palabra, la semilla se tiene que sembrar y se tiene que cuidar.
Y aunque el que la siembra no sabe cómo, porque se acuesta y duerme y se levanta, y la palabra, la semilla que fue sembrada en la tierra empieza a causar que la tierra produzca, y de ahí salga una planta, un árbol que produzca mucho fruto. Asimismo, la semilla de la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, la palabra de Cristo es la semilla cuando es sembrada en nosotros. Entonces, si nosotros la cuidamos, meditamos en la palabra, permanecemos en la palabra, desechamos otro tipo de sistemas de pensamiento respecto a esa palabra. No creemos lo demás, la incredulidad la echamos fuera, pero seguimos persistiendo y creyendo y permaneciendo en la palabra, creyéndola y entendiéndola correctamente, permaneciendo en ella. Entonces la palabra sembrada en el corazón, en la parte espiritual, entonces el corazón producirá, así como la tierra produce por sí misma el árbol para que produzca el fruto, nuestro corazón manifestará, porque nuestro corazón está lleno de todas las virtudes de Cristo por su Espíritu Santo y lo que nos ha sido concedido. Estoy hablando del corazón espiritual. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Estoy hablando de la parte espiritual del corazón, no de la parte del alma, sino de la parte espiritual de nuestro espíritu. Así es que la palabra es sembrada en pasa por nuestra mente, es meditada y es sembrada en el corazón. Y entonces el corazón, que está lleno de toda la virtud de Cristo, cuando esta palabra es cuidada y nosotros cerramos nuestros oídos a la incredulidad, nuestros ojos a la incredulidad, nuestra boca a la incredulidad, nuestras manos a la incredulidad y permanecemos en la palabra, entonces la palabra empieza juntamente con el corazón a manifestar. Es decir, el corazón empieza a manifestar por sí mismo la virtud de Cristo conforme a la palabra que creímos. Y si es palabra de sanidad, empezamos a manifestar salud y bienestar, sanidad. Si es palabra de prosperidad, empezamos a manifestar éxito en las finanzas. Si es palabra de felicidad, empezamos a manifestar gozo y alegría y a contagiar a otros de gozo y alegría. Si es palabra de paz y de seguridad, empezamos a vivir gobernados por la paz y la seguridad. El corazón empieza a manifestar la virtud de Cristo en nuestras vidas por causa de que la palabra fue sembrada y permitimos nosotros, meditándola y cuidándola de incredulidad, a que la palabra produzca fruto. No sabemos cómo, pero la palabra sembrada en el corazón manifestará su fruto con poder. Así es que la palabra separada de la tierra, la semilla separada de la tierra, no hay fruto ahí. Le voy a poner un ejemplo. Cuando un bebé es concebido en el vientre de una madre, necesita ver una semilla. La palabra en la escritura, en el griego, proviene de la palabra, del griego esperma, que proviene de la palabra que se usa para esperma, es decir, un esperma de un hombre tiene que ser sembrado en el vientre de una mujer para que haya concepción. Una mujer no puede tener la intención de solo por conversar con un hombre y por estar de alguna manera cerca, a lo mejor siendo el vecino, quedar embarazada, concebir. Se requiere de algo indispensable. Esto Dios lo diseñó para el matrimonio. Se requiere de que un hombre conozca a una mujer sexualmente hablando, que tengan intimidad, para que entonces el esperma masculino pueda ser sembrado en el vientre de la mujer y entonces se manifestará la vida, la concepción y nacerá en su tiempo un hijo. Pero si no hay una relación íntima en un matrimonio, la esposa no puede aspirar a quedar encinta, a concebir. Esto es completamente naturalmente claro. Así es que nosotros, separados de la palabra, no podemos concebir y no podemos dar fruto. Así como la tierra, separada de la semilla, no puede dar fruto por sí misma, nosotros no podemos dar fruto por sí mismos de acuerdo a lo que hay sembrado, de acuerdo a lo que nuestro espíritu ha sido dado y en el potencial que nos ha sido dado, no podemos dar fruto por sí mismo, no nosotros, sino el espíritu que mora en nosotros. Si la palabra no es sembrada, cuidada, meditada,
y permanecemos en ella para que entonces lo que hay en nuestro espíritu se manifieste de una manera gloriosa. Recuerde, la escritura, por ejemplo, habla de que el fruto del espíritu en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Necesitamos sembrar la palabra y que la palabra permanezca cuidada, meditada, para que entonces nuestro corazón manifieste por sí mismo, espiritualmente hablando, y que nuestro ámbito natural físico manifieste la gloria de Cristo y que podamos vivir a la manera de Dios. Pero este es un proceso en el que necesitamos ir continuamente, y ya dijimos, no debemos perder de vista que esa es la manera en la que Dios escogió para que nosotros vivamos, y si necesitamos una respuesta inminente, asociémonos con personas que participan de la misma fe para tomar virtud de Cristo. Pero no nos desanimemos ni desestimemos la sabiduría que proviene por la palabra. La sabiduría es la manera de Dios para vivir y proviene por la palabra. Y no es aprender de la palabra, no, sino es renovar mi mente, es decir, meditar la palabra, entenderla, creerla correctamente, renovar mi mente con la palabra para permitir que la palabra sea sembrada y entonces venga el cambio, la transformación sin esfuerzo, no por mí, sino por el poder de la palabra y el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros, manifestando el fruto de acuerdo a la palabra que ha sido sembrada en el corazón. Así es que no desestimemos la palabra, amemos la palabra, desestimemos lo que no proviene de la palabra. Si nos separamos de la palabra, no concebiremos la palabra, no habrá fruto en nuestras vidas y nosotros podremos ser engañados porque podemos creer que estamos bien, que vamos por camino de bendición, pero no es así hasta que los problemas y las situaciones vienen y nos damos cuenta que estamos tan vulnerables porque no hemos prevalecido y no hemos permanecido en la palabra. Pero conquistémonos o conquistemos en la palabra y entonces ejerciendo bendición no solo en nuestras vidas sino en la vida de otros nos daremos cuenta que estamos caminando correctamente, que estamos siendo una bendición y que estamos viviendo en lo mejor de Dios y estamos siendo transformados de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Así es que no debemos echarnos a dormir respecto a cuidar la palabra, respecto a sembrar la palabra, respecto a cuidar la palabra, respecto a permanecer en la palabra, respecto a vivir por la palabra. En otras palabras, el justo por la fe vivirá. Y no debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios y sabiduría de Dios y a eso nos ha llamado Cristo. Es importante darle la gloria a Cristo y que el nombre de Cristo sea exaltado. Eso es importante. Pero es tan importante como esto que la manifestación del poder de Dios confirme la palabra de Cristo en nuestras vidas. Que la manifestación del poder de Dios y la gloria misma del Espíritu Santo de Cristo que nos ha sido dado manifieste su poder, su gloria, su vida, salud, bienestar, prosperidad, libertad, paz, benignidad, cosas extraordinarias, sobrenaturales, que confirmen la palabra y el nombre de Cristo. A esto fuimos llamados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús depende de en quién hemos creído y a quién representamos. Y no lo representamos por nuestras fuerzas, lo representamos porque ahora somos hijos. Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Y lo que nosotros hacemos, lo hacemos por la gracia. Y lo que nosotros somos, de la gracia somos. Y permitamos que la preciosa y maravillosa, abundante gracia de Cristo impacte la vida de muchos a través de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza sean dadas a ti. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declaramos, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén
y amén.